Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al nuevo video. En este caso seguimos con Java y bueno, hoy vamos a hablar del patrón de diseño MVC o modelo vista controlador. Anteriormente habíamos hablado de lo que era SQL y todo eso, ¿no? Entonces, también hablamos del patrón de diseño llamado DAO. Hoy vamos a hablar de MVC o modelo vista controlador. ¿Qué nos viene a decir modelo vista controlador? Bueno, siempre cuando uno crea una aplicación, bueno, tiene como la mala costumbre de mezclar todo y dejar, por ejemplo, las acciones de los botones, ahí mismo hacer las conexiones a la base de datos y hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjense bien, el patrón de diseño que hemos visto anteriormente era el DAO, el que nos permitía poder crear cada set de acceso a datos y poder separar las conexiones con los modelos. Entonces, fíjense bien, algo así viene a ser el modelo vista controlador. El modelo vista controlador nos viene a separar las vistas de los controladores y de los modelos. Los modelos sabemos que son como clases Java que contienen datos, ¿no? Y en este caso, con la clase de acceso a datos, podemos rellenar esas clases, rellenarlas de datos. Entonces fíjense bien, aquí en vista yo voy a crear lo que son mis vistas de mis formularios, todo eso. Entonces yo voy a crear un formulario, lo voy a llamar inicio y le voy a dar a terminar. Entonces fíjense bien, este formulario que acabo de crear es el formulario donde se va a arrancar nuestra aplicación. Le voy a dar clic derecho a ejecutar archivo. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro formulario de JFrame. Me voy a ir al código fuente y aquí mismo voy a crear lo siguiente. Esto lo hago para que me aparezca en el centro. Entonces ya pueden ver. También le voy a poner un título, el cual va a decir patrones de diseño, ¿no? Para que nos puedan salir lo que son los patrones de diseño. Entonces fíjense bien, aquí tenemos nuestra ventanita. Ya la podemos maximizar, minimizar, etc. Entonces me voy a ir a diseño. Y fíjense bien, aquí voy a agregar lo que yo voy a necesitar. Voy a hacer un poco más, lo voy a hacer de 700 píxeles, 350 píxeles. Entonces fíjense bien, aquí tengo yo mi formulario. Entonces si lo corro ya pueden verlo. Y ahora sí, voy a agregar una etiqueta, la cual va a decir usuario. Voy a crear la vista primero para que puedan ver a qué es que me refiero. Entonces lo voy a llamar gestor de usuarios y lo voy a centrar. Bueno, no sé cómo queda centrado correctamente, pero yo lo voy a colocar así y voy a suponer que está centrado. Ahora bueno, voy a arrastrar una tabla, la cual me va a contener a todos los usuarios que están en la base de datos. Entonces fíjense bien, esta tabla le voy a dar clic derecho, cambiar nombre de la variable y le voy a poner un nuevo nombre a esta tabla. Entonces le voy a llamar tabla usuarios. Ahora fíjense bien, aquí en source voy a crear un método, bueno, en el código voy a crear un método que se va a llamar, va a ser tipo privado, no va a devolver ningún dato, pero se va a llamar mostrar tabla. Y fíjense bien qué es lo que va a hacer este. Primero voy a crear un objeto, un array de objetos, así se le podría decir, en el cual va a contener los nombres de las tablas, bueno, podría decirse que de las columnas. Es decir, como nosotros sabemos, esta tabla tiene una columna, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces aquí yo voy a crear el nombre de cada una de las columnas. Como primero voy a crear el ID, luego voy a poner una coma y le voy a crear el nombre. Y así sucesivamente para cada una de ellas. Entonces fíjense bien, una vez he creado eso, voy a crear un table model. Entonces voy a crear el table model, le voy a decir modelo, y este modelo va a ser igual a new default table model.
Entonces fíjense bien, aquí nos va a pedir los column names y cuántos va a obtener por defecto. Entonces aquí le voy a decir nombres, que me lo agregue, y aquí me va a decir cuántas filas voy a agregar por defecto. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a agregar una, y fíjense que ahora, por ejemplo, le puedo decir a la tabla que habíamos creado, tabla usuarios, punto set default model, set model, y le pasamos a modelo como parámetro. Entonces fíjense bien qué es lo que está pasando con eso que acabamos de agregar. Entonces aquí está la tabla, ¿no? Bueno, entonces una vez hayamos creado esto, agregamos los nombres, el ID y todo eso, ¿no? Entonces ahora solo quedaría iniciar usuario CAD, que es la clase de acceso a datos, y le vamos a decir obj, yo así lo voy a colocar, va a ser igual a new usuario CAD. Entonces una vez agregando eso, ya tenemos un método que se llama obtener a todos, este que tenemos acá, que nos va a permitir poder obtener todos los usuarios. Fíjense que aquí le podemos hacer un order by nombre para que nos lo ordene por el nombre. Entonces aquí yo voy a hacer un bucle for y le voy a decir usuario use dos puntos obj punto obtener. Aquí lo que estoy haciendo es un bucle for each para que me corra todos los campos que vienen de la tabla de usuario. Entonces voy a importar a usuario y aquí pues está bien fácil. Voy a bajar un poquito más para acá. Le digo modelo.setValueAdd y aquí me va a pedir lo siguiente, fíjense bien. Me va a pedir el valor, luego me va a decir en qué índice y luego en la columna. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una variable de tipo entero, la cual se va a llamar i y va a comenzar desde 0. Y bueno, con esto que estoy haciendo acá, bueno, aquí le digo que da id, ¿no? Voy a obtener el id y fíjense bien que i comienza desde 0 y i va a ir aumentando. Es decir, que por cada iteración se va a ir agregando por cada fila. Se va a ir agregando cada uno de estos valores en cada columna. Entonces primero va el id, como lo tenemos acá. Lo voy a ordenar de la misma manera. Entonces fíjense bien que aquí cambia el orden de cada uno de ellos. Primero va el ID, luego sigue el nombre, el apellido, y la edad, de ahí el correo y por último la contraseña. Con esto debería demostrarnos todos los usuarios que tenemos en nuestra tabla en base de datos. Entonces voy a actualizar y bueno, acabo de ver que tengo, bueno, tenemos que llamar al método mostrar tabla, así que voy a irme para acá arriba y voy a llamarle al método mostrar tabla para que cuando yo le dé ejecutar en el constructor la tabla se muestre. Entonces pueden fijarse ahora que se ha mostrado nuestra tabla, solo que no nos muestra. Entonces fíjense, aquí le coloco en la excepción que me dé el mensaje para saber, y me dice que no tengo ninguna base de datos seleccionada. Entonces vámonos a la conexión y en efecto no tenemos ninguna base de datos seleccionada, así que le damos slash y le colocamos como se llama la base de datos, que en este caso se llama curso SQL. Así que voy a volver a correr el proyecto y ahora no debería de marcarme ningún error. Entonces fíjense bien que aquí una vez ya tengamos seleccionada la base de datos y todo, entonces aquí en usuario CAD, bueno, en el inicio nos vamos a ir y le vamos a decir que aquí le vamos a colocar un número por defecto. Entonces fíjense bien que aquí yo le coloco 10. Una vez le coloquemos el número por defecto, que es decir que nos va a agregar 10 filas, entonces una vez simplemente los rellenamos con bucle for
Así que voy a ejecutarlo para que puedan ver que bueno, aquí ya está, me corre toda la tabla que ya tiene por defecto 10 y me los trae ordenados por nombre alfabéticamente. Pueden fijarse cómo me los trae ordenados. Entonces ya tenemos la primera opción, que es mostrar. Ahora vámonos a diseño y aquí vamos a comenzar a arrastrar lo siguiente y le vamos a llamar a configuración, y aquí voy a cambiar el tamaño y lo voy a llamar a 14. Entonces fíjense bien que aquí nosotros en la vista estamos haciendo las modificaciones. Ahora aquí vamos a crear un nuevo paquete al cual le voy a llamar repositorio. El repositorio básicamente lo que viene a ser es como una clase que nos va a gestionar todas nuestras entidades. Entonces en este caso usuario cat la voy a mover para ahí y la voy a reestructurar para que no tenga ningún problema con NetBeans. Y bueno, ahí ya estaría, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro repositorio, el cual se va a encargar de hacer nuestras gestiones, es decir, nuestra clase de acceso a datos. Entonces aquí en plantilla también deberíamos de moverla para acá y la vamos a reestructurar para que no haya ningún problema. Entonces también en el controlador tendríamos que, por ejemplo, bueno, aquí en inicio, fíjense bien, primero voy a crear los campos de texto con la etiqueta. Entonces aquí voy a crear este que se llama ID y voy a agregar un campo de texto y lo voy a jalar para acá, y este voy a cambiarle aquí, lo voy a dejar vacío. Entonces una vez haya creado todos los campos que son en los que se van a colocar los datos, voy a llamar a cada uno de estos, le voy a cambiar el nombre de la variable. Este se va a llamar ID, y ahí ya tendríamos creados los correspondientes. Entonces ahora voy a crear los botones, voy a crear 4 botones acá. Entonces fíjense bien que aquí cada uno de ustedes va a arreglar el diseño a su propio gusto, ya que por ejemplo yo aquí veo que cada una de estas se mueve. Entonces aquí ya tendríamos que tener ya nuestro formulario ya terminado. Entonces le voy a dar clic derecho, ejecutar archivo, y aquí ya tendríamos nuestro pequeño formulario ya terminado con la información ya traída en base de datos. Entonces fíjense bien, ya una vez hecho eso, vamos a crear el botón para crear una nueva entidad, y nos lleva, y le damos, si le damos doble clic, nos lleva a donde nos dice que, bueno, entonces aquí creo el usuario cat. Fíjense bien, les voy a explicar. Primero creamos el usuario cat, que es para, este es nuestro repositorio. Luego creamos el usuario y lo rellenamos con los datos que ya contengan. Fíjense bien que viene aquí y decimos apellido que ya habíamos creado, que es el texto, la caja de texto, y obtenemos el texto que ya tenga, y lo mismo para la contraseña, el correo y el nombre. Pero bueno, luego seguimos para acá abajo y nos muestra todo esto para la edad, y luego lo parseamos, es decir, lo convertimos el texto, lo convertimos a un número, y si hay un error, entonces le decimos que ingrese un número. Pero bueno, aquí lo que les quiero decir yo es que, por ejemplo, esta parte aquí del controlador, porque el controlador vendría en la misma vista, aquí yo voy a cambiar a este y le voy a llamar aquí el controlador, le voy a llamar servicio, porque lo ideal sería que un controlador llame a un servicio. Entonces fíjense bien, voy a crear aquí una clase
inicio servicio. Entonces, una clase debe llamar a un servicio. Ahora, fíjense bien que yo me voy a inicio.java, y aquí arriba voy a crear un objeto de tipo inicio servicio y le vamos a llamar service, ¿no? Entonces, a service, por ejemplo, aquí cuando se dispara este evento, bueno, aquí donde tenemos para crear la tabla, que es esta parte de acá, entonces en vez de llamar cuando le demos clic a ese botón, porque yo le di clic, doble clic y me hace aquí para hacer el evento, en vez de que le hagamos ahí, lo ideal sería que se llame del service para tener el código más organizado. Entonces fíjense bien que aquí voy a llamar al constructor inicio servicio, lo voy a instanciar y aquí voy a crear un método llamado public crear, ¿no? Este no va a devolver ningún tipo de dato. Entonces aquí en public voy a crear, fíjense bien que voy a irme para abajo y voy a copiar el código con el que estoy creando el usuario, que es este de acá, me lo llevo para acá. Ahora aquí van a haber variables que no están creadas, entonces aquí en el método crear yo debo de pasarle lo siguiente, que son estos datos que tenemos acá, todos estos phototext fields. Entonces se los vamos a pasar uno por uno desde esta parte de acá. Yo creo un método el cual se va a llamar crear. Ahora aquí en inicio yo había creado un objeto de tipo C, de tipo inicio servicio, que se va a llamar service. Entonces acá yo simplemente, cuando le haga clic, simplemente le digo service.crear y paso todos los parámetros. Entonces con esto que yo estoy haciendo ahora, estoy separando el servicio del controlador. Entonces este es MVC, fíjense bien, modelo vista controlador. Entonces cuando alguien haga clic en la vista, va a llamar al controlador, que en este caso es el manejador del evento. Entonces ese manejador del evento va a llamar al servicio. El servicio va a hacer lo que va a tener que hacer, que en este caso es llamar al repositorio, que el repositorio trabaja con modelos, y con el repositorio, que es una clase de acceso a datos, va a llamar a una conexión y va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Registrar el usuario. Entonces de esta manera tenemos el código más organizado y más legible. Voy a crear aquí también un método llamar mostrar tabla. Va a ser de tipo público, muy importante que sean públicos. Entonces mostrar tabla, y aquí voy a copiar todo este código. Ahora aquí como parámetro debemos de pasar a mostrar tabla, una tabla, el cual se va a llamar tabla de usuarios. Es muy importante que aprendamos a utilizar este patrón de diseño, porque de esta manera tenemos el código más organizado y es más legible, como es lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces acá solo llamamos a service.mostrar tabla y le pasamos a la tabla, ¿no? Entonces voy a darle clic derecho, ejecutar archivo, y pueden ver que todo funciona correctamente.
Entonces aquí me dice que le pase el ID, obviamente un ID no le voy a pasar, sino que le voy a pasar el nombre, David Pablo, David Hernández, el correo va a ser ffdavid@gmail.com y la contraseña va a ser 1234, mi edad va a ser 17 años y le voy a dar a crear. Entonces me dice que ha sido creado exitosamente. Ahora me voy a ir a la base de datos y voy a ver si ha sido creado ese usuario y podemos ver que aquí está David Fernández. Entonces hasta ahorita no hay ningún problema, solo que deberíamos de actualizar la tabla para que se pueda ver el usuario que se registra. Entonces una vez le demos, vamos a llamar aquí mismo en el método crear, deberíamos de mostrar la tabla usuarios. Entonces voy a ir aquí a inicio y voy a llamar al método mostrar tabla para que cuando alguien cree un nuevo usuario simplemente se actualice. Entonces aquí tenemos todo ya creado, ¿no? Fíjense, voy a crear a alguien llamado Gerardo y su apellido va a ser Guardado. Su correo se va a ser guarda@gmail.com y su contraseña va a ser 1234. Su edad va a ser 25. Cuando yo le dé a actualizar, bueno, crear, debería de crearse ese usuario. Me dice creado exitosamente y la tabla se actualiza. Entonces, como están organizados, porque le dimos un order by, aquí está Gerardo Guardado 25. Entonces, no hay ningún problema, todo está corriendo perfectamente. Ahora vamos a crear el botón de actualizar. Y en actualizar se va a hacer lo mismo. Vamos a irnos a inicio servicio y vamos a crear a alguien llamado actualizar. Bueno, un método llamado actualizar. Public void actualizar. Y el método actualizar va a pedir los mismos parámetros que tiene crear, solo que ahora también va a elegir alguien, va a elegir un JText field llamado ID. Voy a bajar esto para acá abajo. Bueno, esto de modelo vista controlador yo lo he utilizado bastante en Spring Boot. También se puede mezclar con más patrones de diseño, como por ejemplo el patrón de diseño inyección de dependencias, inversión de control. Pero bueno, entonces fíjense bien que aquí yo ya creé el método actualizar, me creo el objeto del repositorio, luego me creo un usuario, lo relleno con lo que me traiga por parámetro y una vez lo rellene voy a ingresar y lo voy a convertir a un número. Si está un error me va a lanzar una excepción, por lo tanto me va a decir que ingrese un número al hacer el parseo, es donde me va a lanzar la excepción. Lo mismo va a pasar con el error, aquí mismo donde va a decir actualizado, porque va a llamar al objeto que es el repositorio, va a actualizar y si no actualiza, es decir, si hay un error, entonces me va a decir que hay un error al actualizar. Entonces aquí en el servicio, ya tenemos creado el método actualizar. Así que en inicio, aquí me voy a ir a diseño, le voy a dar clic derecho, eventos, action performance, y aquí le voy a decir que llame a service.actualizar y le paso todos por parámetro. Entonces lo ideal sería mostrar la tabla al final, es decir, actualizar la tabla. Así que voy a inicio, le doy clic derecho a ejecutar archivo. Ahora ya tenemos acá, ¿no? Entonces fíjense, yo voy a modificar el número 20 y le voy a decir el nombre que le voy a poner.
Ya no quiero que se llame David, ahora se va a llamar José, apellido Rosa, y lo demás lo voy a dejar como David Rosa 1020 arroba gmail.com 1234 y la edad va a ser 40. Entonces le voy a dar a actualizar. Me dice que está creado, bueno, exitosamente actualizado. Le voy a aceptar y en efecto ahora debería llamarse José Rosa, y aquí está con el ID número 20. Hasta ahorita nuestro sistema está funcionando correctamente. Ahora vamos a crear el botón de eliminar, pero primero debemos irnos al inicio, servicio, y crear ese evento a la hora de eliminar. Entonces fíjense, voy a crear un método público que no va a devolver nada y se va a llamar eliminar. Ahora el eliminar necesitamos que nos envíe por parámetro el ID, así que voy a llamar un JTextField. Entonces fíjense bien, aquí he creado un entero, un dato de tipo entero, que bueno, aquí el JTextField me lo pasa, obtengo el texto, lo parseo, es decir, que lo cambio a un tipo entero, lo convierto a entero, y luego llamo al repositorio y le digo borrar y le paso el identificador. Entonces debería mostrar el mensaje que está borrado exitosamente. Entonces fíjense bien, ahora me voy a mi formulario, le doy clic derecho, eventos, action performance, y aquí arriba, aquí voy a llamar al service punto eliminar y le paso el ID y ahora le paso mostrar tabla, es decir, llamo para que me actualice la tabla. Así que bueno, ahorita tendríamos todo el proyecto ya terminado, así que voy a darle clic derecho, ejecutar archivo y le voy a decir que me borre al 22, así que lo voy a dar a eliminar. Me dice borrar exitosamente. Cuando yo le doy a aceptar, ya el 22 ya no debería de estar y en efecto ya no lo vemos. Así que por ejemplo yo voy a borrar el 5, así que le paso el 5 y le doy a eliminar y me dice borrar exitosamente y ya no está. Fíjense bien qué pasaría si yo no le pasara nada. Me dice ingresar un número de identificador y no me lo borra. Entonces fíjense bien que aquí ya tendríamos nuestro proyecto con las operaciones básicas: crear, actualizar, obtener y eliminar. Además podremos ver la información en esta parte de aquí. Solo nos faltaría el botón de obtener, que bueno, aquí nos vamos a diseño, en obtener le damos evento, action performance, y ahí solo simplemente le decimos mostrar la tabla. Digo por si de repente tenemos otro proyecto que accede a esta misma información, entonces aquí ya la tendríamos en nuestra información de la tabla. Entonces, haciendo un repaso, hemos creado el repositorio, que el repositorio es el que se conecta con la base de datos y todo eso, que gestiona las transacciones. Y fíjense bien, en resumen, el patrón de diseño modelo vista controlador, bueno, nos permite que la vista, que también se conecta con el controlador aquí mismo de un solo, porque en Java sí es, aquí tenemos nuestro controlador, tenemos hecha la vista, ya que la vista nos la permite hacer lo que es, bueno, voy a borrar esto de acá, nos permite hacerla el NetBeans. Aquí por ejemplo, fíjense que aquí se llama un método llamado initComponents, que si nosotros vemos esa parte, es el que se encarga de crear toda la estructura de nuestra vista. Y aquí mismo están los controladores. Ahora el controlador se pone en contacto con el servicio y el servicio, si va a necesitar del repositorio, entonces lo va a utilizar. Luego el repositorio se conecta con nuestra conexión y este trabaja con modelos. Ahora aquí nos hace falta utilizar algo más, el cual sería un componente, que los componentes vienen a ser básicamente como ayudas para los servicios, como por ejemplo si necesitamos enviar correos y
hay parte del código que ya tiene que estar hecha, entonces podríamos llamar a un componente. Lo ideal sería utilizar inyección de dependencias para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Fíjense bien, aquí en esta parte de acá, el método crear, yo le podría poner más parámetros. Entonces, al agregar más parámetros aquí en el mismo servicio, yo tendría que modificarlo. Entonces, con inyección de dependencias nos vamos a ahorrar un poco de eso y vamos a utilizar inversión de control. Pero bueno, eso ya quedaría para otros videos. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y bueno, ya vieron que tenemos todas las operaciones básicas. Así que solo quedaría empaquetar. Le damos clic derecho, limpiar y construir. Y bueno, voy a cerrar esta parte de acá. Y aquí, si nos vamos a NetBeans Projects, patrones, en this, ya tendríamos nuestro proyecto hecho. Fíjense bien que aquí ya estaría, ¿no? Y hasta nos la trae, como les digo, ordenada. Entonces, este ha sido todo por ahora. Así que espero que les haya gustado el video. Chao, hasta la próxima.